Se dice que solo ciertas personas tienen el don de percibir fantasmas e incluso acostumbrarse a ello. Pero visualizar el espíritu de pequeños infantes manifestarse es algo que sacude las emociones de cualquiera, como es el caso de la siguiente historia. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Soy enfermera de profesión. Desde hace tiempo trabajo en un hospital privado. El motivo de esta historia es una situación extraña que está sucediendo actualmente. Aunque no sé en qué momento llegué a estar sumergida en eventos extraños. Nunca fui una persona que creyera en situaciones paranormales, pero un día, y sin esperarlo, todo cambió, teniendo que enfrentar un evento que marcó mi vida. Estos ocurren luego de un largo y cansado turno en el hospital. Al salir, el ambiente frío y solitario de la calle me hizo apurarme a llegar a mi casa. Además sentía mucho cansancio y me dolía el cuerpo, pero sobre todo, los pies de estar todo el día parada o caminando de un lado a otro, atendiendo a mis pacientes. Lo único que deseaba en ese momento era llegar y dormir, para regresar al nosocomio a las 5 de la mañana del día siguiente. Era un turno bastante extenuante, debido a que entrabas temprano y salías muy tarde, o a veces tenías que doblar turno. Al llegar a mi casa, cené algo, me bañé y me dispuse a dormir. Sin embargo, el cansancio que tenía me hacía imposible descansar. Tenía cierta ansiedad al pensar en todas las actividades que tendría que hacer al día siguiente y los pacientes que tenía que atender, entre otras cosas que me impedían entrar en el sueño. A pesar de tener las luces apagadas, no podía cerrar los ojos. Estuve mirando el techo durante mucho tiempo, hasta que me dio algo de sed y me levanté para ir por agua a la cocina. Por muchas situaciones personales y la soledad en la que vivía, a veces sentía nostalgia y algo de tristeza al no tener con quién compartir ciertas cosas. Quizá eso también me tenía con el insomnio. En tanto le daba unos sorbos al agua, deseaba poder ir a dormir. Al dar el último trago, sentí un pequeño escalofrío recorrer mi cuerpo. Pude notar un leve cambio de temperatura en el ambiente. Me dio algo de frío y al poco rato sentí en mis pies descalzos una corriente helada recorrerme a pesar de tener todo cerrado. Aún más extraño fue percibir un olor un tanto peculiar y de algún modo familiar, ya que era un aroma que te invadía cuando entrabas en una morgue. Ese hedor a cadáver y formol era bastante sutil, pero imaginé que quizás se me había quedado impregnado el aroma por estar en esa área horas antes. Aunque también imaginaba que al abrir el refrigerador, dejó salir algún mal olor. Decidí dejar de pensar y concentrarme en dormir. Al volver al cuarto, me acosté e intenté no pensar, relajando mi cuerpo para entrar en el sueño profundo. Casi lo lograba, cuando unos ruidos extraños hicieron ponerme en alerta. Al escuchar mejor, noté como unos pequeños roces en el techo de la habitación. Sobre este hay un ático bastante amplio. A veces se abría la pequeña ventana por el viento y en otras ocasiones entraban gatos o animales para dormir ahí o buscar refugio. Era común que hicieran un desastre, por lo que después de maldecir, me levanté molesta para revisar el lugar y que no se hubiera metido algún animal. Aquellos ruidos, en principio muy tenues, se hicieron más frecuentes, indicándome que algo caminaba de un lado a otro. Eran como pequeños pasos corriendo. Imaginé que se había metido algún animal y la tarea de sacarlo me agobiaba, deseando que no fueran ratas. Luego de colocar la escalera con la que se subía a este lugar, al abrir la escotilla con cautela, encendí la luz, que no era más que un foco incandescente que a veces se fundía y no iluminaba bien.
A pesar de ello, me di cuenta que no había nada corriendo por ahí. La ventana estaba asegurada. Solo pude ver que había cosas viejas y cajas de archivo que acumulaban polvo. En el momento que bajé y ver lo tarde que era, me hizo sentir aún más ansiedad, porque imaginé que pronto entraría al turno muy cansada. La desesperación me estaba entrando porque era demasiado tarde. Me acomodé en mi cama deseando no escuchar a nada más, pero apenas iba a conciliar el sueño, cuando unas risitas que provenían de algún lugar de la casa me hicieron ponerme en alerta nuevamente. En principio no las escuchaba con claridad hasta que me concentré, dándome cuenta que eran de niños, los cuales reían por alguna razón de forma burlona e intentaba no pensar, pero mi cabeza trató de relacionar las risas con el hijo de algún vecino, pero no había niños en mi cuadra, y mis vecinos en su mayoría eran adultos mayores que nadie visitaba. Además, la calle estaba oscura y por la hora de la noche era imposible que anduviera algún niño jugando a esas horas. Al mirar por la ventana que daba a la calle, me di cuenta que todo estaba desierto e iluminado por las luces de las lámparas. Estaba concentrada en descubrir de dónde provenían esas risas, que en cierto momento las escuché en algún lugar dentro de la casa, haciendo eco en la sala o la cocina. Comencé a sentir un poco de temor por esta situación, atribuyéndose a la sugestión a la consecuencia de no poder descansar. Así que hice un esfuerzo por ignorar estas manifestaciones, cuando una sensación helada recorrió mi espalda como si no estuviera cubierta. Luego un breve siseo dentro de mi cuarto me hizo levantarme de la cama, escuchando nuevamente las risitas, esta vez en algún lugar dentro de la habitación. Ese sonido me hizo voltear poco a poco a donde estaba segura de haberlas oído, y al tratar de enfocar en la oscuridad de los rincones, me quedé petrificada. No puedo describir la sensación de espanto que se apoderó de todo mi cuerpo al ver que en la esquina de la habitación estaban agazapados un par de niños que me miraban con mucho detenimiento. Antes de que pudiera extender mi mano para encender la luz, el destello de una pequeña lámpara de noche reveló que estaban completamente pálidos, con sus labios morados, como si tuvieran frío, y por extraño que pueda parecer, pude distinguir que la menor tenía su mirada fija en mí, y esos ojos inexpresivos eran notablemente escalofriantes. Tenían una profundidad que te erizaba la piel y te colocaba en un torrente de pavor que me impedía extender mi mano unos centímetros para encender la luz de la habitación. Lo peor fue mirar al niño que estaba por un lado de ella, acuclillado y rodeando sus piernas con sus delgados brazos, con la cabeza agachada y colocada entre sus piernas como en una posición de sumisión y tristeza. El tiempo se detuvo ante mí, y no sé cuánto duró ese instante, pero se me hizo eterno. Lo único que pude hacer fue hundirme entre las sábanas de mi cama, como si ellas fueran a protegerme o a ahuyentar aquellas apariciones. Debí de haber corrido lejos, salir de mi casa despavorida, pero sientes que el tiempo se detiene cuando enfrentas esta clase de miedos. Tu mente no piensa nada, y parece que el tiempo se detiene. Mi corazón latía fuertemente al pensar muchas cosas, en cómo salir de mi casa, en que pronto entraría a trabajar. La sensación de terror que se apoderó de mí fue más fuerte que todo pensamiento lógico. Los temblores incontrolables que movían frenéticamente mis manos y piernas eran desesperantes, al igual que la sensación helada que sentía en ellas, no solo por el ambiente frío que me rodeaba, sino por el miedo producido por aquellas apariciones. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue rezar lo que recordaba. Oraciones que decía a medias frases y entre dientes, que ni siquiera tenía coherencia o sentido alguno, pero las recitaba con toda la fe que podía y que nunca tuve hasta ese momento. Como si fuera una pesadilla inimaginable, aquella tenebrosa situación se tornó aún más tensa al escuchar cerca de mí las risitas y el sentir la presencia de estos niños casi encima de mí. El frío mezclado con ese sutil hedor a muerte que, junto con los susurros que escuchaba sobre mi sábana, me hicieron cerrar mis ojos fuertemente, deseando que todo aquello fuera un sueño horrible, una pesadilla producto de mis nervios y mi cansancio.
Los fervientes rezos poco a poco me fueron llevando al sueño profundo hasta que me envolvió, despertando por el sonido de la alarma. Eran las 4 de la mañana. Al levantarme, la luz de la lámpara de pared me indicó que no había nadie en la habitación, solo frío, nada de aromas ni presencias. Me levanté para prepararme e irme al turno en el hospital. En tanto me bañaba, no dejaba de pensar en esos niños, sobre todo en la mirada de la niña y el otro niño agazapado, sufriendo por alguna razón. Al salir de mi casa, aún iba pensando en lo irreal de la situación. Quería adjudicarlo al estrés y al cansancio, o por la ansiedad de no poder dormir. Pero en el camino tuve que quitarme esas ideas porque necesitaba estar bien. El turno al que entraría sería largo, aunque deseaba no verme tensa ni preocupada por esa situación. Cuando llegué al hospital, una enfermera y mi mejor amiga me preguntó si estaba bien. Lo único que respondí fue que sí, y empecé mis labores habituales, haciendo mi recorrido para revisar a los pacientes. Todo transcurrió con normalidad, aunque no podía quitarme esa imagen de mi cabeza. Al atender a una paciente, una mujer de la tercera edad con muchos problemas de salud, el doctor ya la había desahuciado. Las enfermeras le habíamos tomado cierto aprecio porque era una mujer amable. A pesar de su condición de salud, nunca perdió el ánimo. En lo personal, era habitual que hablara con ella de diversas cosas, y al entrar para revisarle el suero, se quedó mirando atrás de mí un buen rato, hasta que me miró y rompió el silencio diciéndome: «Enfermera Fernanda, ¿quiénes son esos niños que están ahí?». Al decir esto, sentí un breve espasmo recorrer mi cuerpo al momento de respirar. Con algo de temor le pregunté: «¿Cuáles niños, Estelita?». «Esos, que están ahí asomados atrás de usted, en la puerta», respondió apuntando con su dedo. Tragué saliva al voltear y ver, como esperando la escena de la noche anterior, pero ni en la puerta, ni en ningún otro lado había niños. En ese piso del hospital no debería de haberlos, y ese comentario me puso algo nerviosa. A pesar de ello, le contesté que ahí no había ningún menor, y la señora solamente se rió para sí misma, mirándome con algo de inquietud. «Perdón, hija, pero los que vamos a morir vemos cosas», comentó con resignación. Continué haciendo mi guardia sin mayores problemas. Con el paso de las horas, llegó la medianoche. Traía sueño y mi cuerpo pedía un poco de clemencia, ya que no había dormido bien por el evento de los niños. Decidí tomar un breve descanso, y mientras estaba esperando a que llegara la siguiente guardia, permanecí en la estación de enfermeras haciendo reportes. Esa imagen de los niños en mi habitación la tenía presente. Los días siguientes estuve pensando en ello, llegándome a preocupar porque deseaba tener algún tipo de explicación, atribuyéndolos al cansancio y al estrés que estaba sufriendo por no descansar. Poco a poco los ojos me fueron pesando y se me cerraban mientras intentaba hacer un informe. Como a esa hora no había nadie y los pacientes estaban dormidos, decidí acostarme en unas sillas de espera, en una estancia donde comíamos. Casi todas las compañeras lo hacíamos porque esas sillas acolchonadas eran confortables, así que apenas acomodé mi cabeza, me quedé profundamente dormida. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me hizo despertar. Una incomodidad por el frío que se colaba en mis pies me hizo despertar rápidamente. Revisé mi reloj y habían pasado apenas 10 minutos. La sensación helada me hizo voltear a ver mis pies. Me había quitado los zapatos. Al hacerlo, sentí terror al ver la cara de un niño frente a mí. Me miraba fijamente con un par de ojos inexpresivos y profundos, como los de la niña de la noche anterior. Lo más horrible y macabro de toda esa visión que pude ver por breves segundos fue su aspecto horrible y extraño. Vestía una sucia bata de hospital que le cubría hasta las rodillas, y no me había dado cuenta que su cuerpo permanecía como en un estado de putrefacción. Su rostro no tenía la mitad de la cara, mostrando el hueso amarillento y sus rastros de piel pegada. La otra mitad de la cara y en general su aspecto pálido y sin brillo, era como si su cuerpo se estuviera cayendo a pedazos. Al momento de levantarme para tratar de huir de esta escalofriante presencia,
No podía dejar de ver aquella espantosa mueca que hizo con lo que le quedaba de su rostro. Era como si estuviera intentando sonreír, sin dejar de verme con esos ojos extraños que reflejaban la muerte. Mi instinto me hizo correr asustada por el pasillo hasta la estación de enfermeras, donde había otras compañeras. Tal fue mi loca carrera, que mientras iba tratando de escapar de aquello, caía en el piso arrastrándome con desesperación. Mis lágrimas y gritos hicieron que todas se levantaran del asiento al verme corriendo, para ayudarme a levantarme y tratar de tranquilizarme. El miedo que se había apoderado de mí era incontrolable. El caos se hizo en la estación e intentaba ahogar mis llantos para no hacer un escándalo en el hospital y que los pacientes se quejaran. No había terminado de taparme la boca para ahogar mis gritos, cuando una de las compañeras señala mi pantalón blanco. En él estaba marcada una pequeña mano con algo parecido a tierra. Luego de un buen rato de intentar tranquilizarme, la jefa de enfermeras nos dio la salida después de que llegó el siguiente turno. Yo estaba tan sumergida en el pavor que no quise irme sola a mi casa, y mucho menos quedarme sin compañía. Así que le supliqué a una de mis compañeras que se quedara en mi casa, porque el miedo no me permitía ni siquiera pensar con claridad. Luego de llegar a mi casa, todo me daba vueltas. No podía entender por qué estaba experimentando esas visiones, si nunca había sido una mujer creyente de los fantasmas o los espantos. Tampoco podía entender por qué me estaba pasando a mí, o por qué yo solo podía ver estas presencias. Pensaba que me estaba volviendo loca. A raíz de ese evento, mi vida ya no fue la misma. Continuamente podía ver aquellas manifestaciones, sentir la presencia de los niños, sus risitas escalofriantes. A veces los veía pasar rápidamente por el rabillo del ojo. Luego de las primeras apariciones en mi casa y el encuentro con el niño descarnado, de alguna manera me fui acostumbrando a sus presencias, sin saber realmente por qué estaban ahí. Me refugiaba en el trabajo y los largos turnos en el hospital para no pensar, evitando muchas cosas para no encontrármelos. Sobre todo cuando los pacientes mencionaban que no podían dormir por las risas de los niños o porque estos hacían mucho escándalo en los pasillos. No sabía qué responderles, y generalmente aquellas personas que los veían eran enfermos terminales que duraban pocos días antes de morir. Lo cierto es que el niño descarnado era el que comúnmente veía asomado entre las puertas de las habitaciones, agachado, escondido debajo de las sillas de espera, hasta que lo vi con claridad una noche que descansaba en mi casa. En aquella ocasión, había estado haciendo mal tiempo en la ciudad. Vientos fuertes anunciaban la llegada de un frente frío, por lo que era común escuchar las ráfagas en el exterior. A veces escuchaba que tiraban botes o arrastraban cosas por la calle, en tanto las hojas de los árboles se mecían con violencia. Estaba encerrada y tenía una videollamada con mis amigas. Hablábamos de diversos temas y tocamos la situación con los fantasmas que se manifestaban en mi casa. En ese momento, una de las compañeras me dijo muy seria que había visto pasar una sombra detrás de mí, y al decirme esto, una ráfaga de viento se dejó venir, haciendo mucho ruido en el exterior. Posterior a esto, escuché un ruido estruendoso en la planta alta de mi casa. Fue como si algo se hubiera quebrado, haciendo mucho ruido. Con cautela, me levanté de mi asiento para ir a revisar y con sorpresa, pude ver que una figura religiosa que tenía en un pequeño altar había caído de su nicho, haciéndose pedazos en el piso. Algo verdaderamente extraño, porque no tenía ninguna ventana abierta por donde se pudiese haber colado el aire. Además, tenía un cirio pascual encendido por un lado de la figura, y su flama no se había apagado. Un poco nerviosa, me puse a juntar los restos del santo que se rompió, cuando nuevamente un golpe de viento cimbró los cristales de las ventanas, obligándome a voltear, y el piso se abrió ante mí, al ver que frente a mis ojos estaba parado el niño descarnado que vi en el hospital, solo que esta vez pude verlo con mucha claridad. El aspecto horrible y sombrío era igual de como lo recordaba, vistiendo ropa de hospital harapienta y sucia, que dejaba ver un cuerpecito muy delgado, con pies llenos de tierra y un semblante maltrecho, de carne podrida y huesos amarillentos que se dejaban ver en ciertas partes.
pero el pequeño rostro era lo más tenebroso e impresionante. Sus ojos parecían estar flotando dentro de sus cuencas, dando la impresión de que cualquier movimiento que hiciera, los ojos se caerían al piso por no tener párpados, y la mitad del rostro, que tenía aún piel, estaba pegada al cráneo. El miedo que sentí me hizo cerrar mis ojos y comencé a orar. Me sentía inamovible ante aquella presencia, al dejar de sentir el frío y ese olor a cuerpo en descomposición. Los volví a abrir, solo para darme cuenta de que ya no estaba aquella aparición frente a mí, pero podía percibir el eco de una vocecita y unas leves risas que de tanto en tanto se alcanzaban a escuchar junto con el ruido del viento. Con muchos nervios, bajé para continuar con la conversación, suplicándole a una amiga que viniera a quedarse conmigo en la casa. Tenía miedo. Ella no vivía lejos de ahí, y no les expliqué o les comenté lo que había visto momentos antes. Tampoco quise irme de mi casa porque, irónicamente, no me sentía segura fuera de ella. Cuando mi amiga llegó, nos acostamos en mi cama, y en cierto momento que estábamos platicando antes de dormir, sentí que me agarró fuertemente del brazo, y al verla, noté en su rostro pálido una mueca de espanto que me hizo sentir escalofríos. Al preguntar qué le pasaba, respondió: «Es que acabo de ver a un niño con un rostro horrible. Se le veía el cráneo y los dientes. No tenía la mitad de la cara, era como un cadáver». En ese instante la sorpresa y el temor llegó a mis sentidos, porque entendí que otra persona pudo ver aquella presencia. Además lo describió tal y como yo lo podía ver. Intenté calmarla, aunque también estaba con los nervios de punta. Lo único que hicimos fue abrazarnos para pasar la noche, hasta que el sueño nos venció. A la mañana siguiente, salió casi huyendo de mi casa, diciéndome que hiciera lo mismo, que no me quedara ahí. Como no tengo a dónde ir, hasta el día de hoy, aún sigo viendo estos fantasmas en mi casa o cerca de mí en el hospital. No sé qué quieren, y tampoco sé si un día los podré dejar de ver, pero ciertamente, cada que lo hago me provocan un miedo horrible que me está volviendo loca cada día. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.